Empezamos entonces, les damos la bienvenida a todos a esta nuestra casa virtual, en esta sesión de incorporación como académica de número de la licenciada Silvia Beatriz Archiara. Va a hacer uso de la palabra el presidente de la academia, Carlos Gutiérrez, y después le daremos el paso a Isabel, que presentará a Silvia, cuya exposición de incorporación es el rol del profesional en turismo en las organizaciones privadas. El caso es la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata. Así que, Carlos, si estás en condiciones, arrancamos. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la presencia, con inconvenientes de internet, porque estoy con el teléfono, dado que desde el día jueves a la tarde no tengo internet, a pesar de los reiterados reclamos que he conseguido hasta el día de hoy que me repongan el internet. Pero dejando de lado esta anécdota personal, lo que me parece significativo es este acto de incorporación. El proceso de la incorporación, es decir, de la integración de un miembro de número a la academia, tiene varios pasos. El primero es la nominación, es decir, la propuesta de un académico proponente y de 4 avales para ser designado académico. El segundo es el tratamiento por la comisión directiva. El tercero es el tratamiento por una reunión especial que valide, es decir, que apruebe el mecanismo y la persona en función de sus méritos y antecedentes. Y el último es este en el cual estamos, que es la incorporación, o sea, la efectiva concreción de la incorporación de un nuevo miembro de número, en este caso de la licenciada Silvia Archiara, a quien felicito personalmente como presidente de la academia y como colega académico a partir de ahora. Así que yo no quiero extenderme más y la dejaría a Isabel que haga la presentación respectiva para que después Silvia nos haga su presentación de incorporación. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Isabel, en la palabra. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí presentar a Silvia, se imaginan, es licenciada en turismo. Voy a hacer una breve síntesis de su actividad académica, docente y de consultoría. Licenciada en turismo, magíster en marketing, máster en turismo y administración hotelera. Ha trabajado en consultoría con Tourplan en Honduras, y acá en Argentina ha trabajado con el CFI, con la consultora de Isabel Sendón, en Paraná, en Mar del Plata, bueno, en varios lados. Ha sido directora de turismo del EMTUR en época de Eduardo Pesati, hace ya unos cuantos, en el año 94-95. Ha sido docente de FEGRA, de CAME, del CFI, de CEPBA, y especialmente Silvia se ha dedicado a elaborar planes de estudio y al diseño de currículas. Esto lo ha hecho tanto para FASTA como para FEGRA. Ella es una de las que ha diseñado la escuela de dirigentes de FEGRA, que ha tenido mucho éxito y que ha trabajado conjuntamente con la Universidad de El Salvador. También ha diseñado otras escuelas técnicas en Pinamar. La otra actividad de Silvia ha sido la escritura. Es la editora de la revista 4 Estaciones de la Asociación de Mar del Plata desde el año 1995, una revista que ha ido sumando cada vez más calidad. Y en cuanto a las últimas lecturas que podemos tener escritas por ella, está Turismo de Fe y el ABC de la dirigencia, que son 2 tomos, de la dirigencia hotelera en Argentina. O sea que yo lo que le destaco a Silvia es que es una persona, además de ser muy capaz y muy inteligente, en dedicarse a diseñar currículas y colaborar y trabajar en la docencia, además de en la asesoría,
Eso me parece que tiene doble valor. Por eso fue que la invité y que la presenté a la academia y que espero que sea una exitosa academia de números. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Isabel. Isabel. Gracias, Isabel. Silvia, Bueno. micrófono es todo tuyo. Si querés Bien. compartir pantalla, yo... Sí, por favor. Bueno, primero, buenos días a todos de nuevo. Es para mí un honor formar hoy parte de la Academia Argentina de Turismo. Agradezco muchísimo a la licenciada Isabel Sendón, que entre otros profesionales, hoy algunos acá presentes, han sido mentores e inspiradores de mi desarrollo profesional como licenciada en turismo. El tema que elegí para hoy tiene que ver con un rol profesional que para mí tiene tal vez más que ver con la capacitación que todo lo que nos contó Isabel, porque si bien es cierto que en los primeros años de mi carrera tuve la oportunidad de ser docente en varias universidades y de generar también propuestas académicas que después en muchos casos heredaron algunos de mis alumnos o profesionales que podían seguir cuando yo intentaba otras experiencias, aparece una oportunidad que es poder trabajar con el sector privado. Para mí era como algo pendiente y me interesaba sobre todo porque en alguna época cuando uno estudiaba turismo siempre era como tildado de muy teórico. Así que con toda la teoría que incorporé, las metodologías, la experiencia en la docencia y todo lo que me enseñaron profesoras hoy aquí presentes y profesores, decidí aceptar la invitación de un hotelero cuando terminaba mi gestión en el Entur como directora de promoción, que fue bastante bisagra en mi carrera porque este sector privado miró lo que hice en un tiempo muy corto, porque fueron 2 años, y me invitó a ser parte de la asociación. Y en este espacio, por supuesto, siempre acompañada por algún dirigente que tiene una mirada estratégica y que genera la posibilidad de que uno pueda compartir con él propuestas y distintas formas de mejorar, que era un poco el objetivo, mejorar en función de profesionalizar una institución. Le dio a mi desarrollo profesional un objetivo muy importante, y hoy, cumpliendo casi 26 años en este lugar, debo agradecerle tanto a la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Mar del Plata como a FEGRA, en la que empecé a participar también un año después de haber empezado en la Asociación de Hoteles, a poder hacer algunas de las cosas que cuenta Isabel, proyectos, propuestas, siempre trabajando en equipo, muchos de ellos con Alejandra Soldavini, y que fueron considerados como importantes para poder darme entrada a esta Academia de Turismo de nuestro país. Así que bueno, por eso lo que hoy yo voy a contar tiene que ver con, por ahí las últimas clases que estuve dando a partir de que estoy en la Asociación de Hoteles, era contarles a estudiantes que venían a conocer la asociación, o a clases donde era invitada, de cuál puede ser el rol del profesional en turismo en las organizaciones privadas del sector. Y otra cosa que siempre me pasa y que trato que se modifique es que cuando a los profesionales nos piden completar encuestas, a veces son de las universidades, a veces son de otras instituciones, estudiando qué pasa con el empleo, a veces inclusive de la asociación que representa a los profesionales en turismo. A mí siempre me toca poner que trabajo en la Asociación de Hoteles en otros, porque no aparece como alternativa las organizaciones privadas del sector, sí aparece el sector público, y nunca aparece este lugar
en el que yo miraba a otros profesionales, voy a nombrar tres, a Isabel, cuando era asesora de la Cámara Argentina de Turismo, al licenciado Busquet, en ese mismo rol por muchos años, y también a la licenciada Ana Martín, que era gerente de la Cámara Argentina de Turismo. Yo acompañaba a Isabel a la Cámara y a otros lugares en Buenos Aires, y siempre me interesaba ver qué hacía y qué hacían las personas que nombré. Y a veces uno debe preguntarse, ojo con lo que uno desea, porque bueno, tuve esta oportunidad de poder coordinar con las comisiones directivas de la Asociación de Hoteles un crecimiento profesional o un desarrollo profesional para esta institución. Así que bueno, ahí vamos a empezar con la presentación. Okay. Obviamente cuando hablo con alumnos o estudiantes de la asociación, tal vez no hablo tanto de la dirigencia, pero me parecía que este era un público al que me gustaría contarles cómo es el desafío profesional de trabajar con empresarios en su rol de dirigentes, cómo entender cuáles son las problemáticas que atraviesa la institución, y cómo uno puede hacer algún aporte desde una mirada sistémica, desde un conjunto, porque para mí lo más importante es entender cómo el empresario debe transformarse en dirigente para poder generar las soluciones alternativas que el sector pretende. Y veo en ello como dos fuerzas opuestas que tienen que desarrollarse para poder llegar a tener frente a la institución la mejor alternativa de profesional o de desafío de líder para alcanzar los objetivos buscados. Es algo muy interesante porque los atraviesan los intereses personales y las problemáticas particulares de sus empresas, y no son muchos los que logran superar esa contradicción encontrando las mejores respuestas para todos los casos. A mí eso me parecía muy, muy interesante de ver. Perdón. Bien. Ahí tenemos un pequeño resumen donde el camino de la dirigencia es elegir representar a los demás, luchar por los intereses comunes. Muchas veces esto aparece porque tengo problemas que no puedo solucionar individualmente, y la alternativa de hacerlo en conjunto nos permite encontrar respuestas o no, pero es una decisión que hay que tomar, y que al sector le costó mucho a lo largo de los tiempos lograr entender que la única forma de lograr resultados o alcanzar los resultados más rápidamente era en esta unión. Digamos que resultó difícil, más en la práctica que en teoría, porque la Asociación de Mar del Plata se funda en 1919 y tenía ese mismo objetivo, es decir, unirse para poder alcanzar en conjunto mejoras para sus empresas en forma individual y para la ciudad turística de aquellas épocas. O sea, vemos a lo largo de la historia que esto se repite y van apareciendo distintos modelos de dirigencia, algunas más democráticas, otras más personalistas, algunos dirigentes que aprenden empíricamente en el hacer de todos los días, y recién en estos últimos años uno encuentra más teorías sobre esta tarea, o como es el caso de las escuelas o los cursos que ayudan a los dirigentes a ser mejores. Lo que sí me parece que es importante es que esto se mantiene, con sus más y sus menos, con sus errores, con sus aciertos, se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, ya hay una aceptación de que juntos podremos mejorar las cosas. Yo empecé a trabajar en la asociación en el año 1995,
Y me sorprendió específicamente, era la época del 1-1, para que todos recordemos, me preocupó entrar a un espacio donde no había muy poca información de turismo, de hotelería o de gastronomía, y me senté en un escritorio, tenía una biblioteca atrás, y en esa biblioteca estaban la ley, los famosos libros encuadernados en rojo, donde yo empezaba a entender que hasta ese momento el profesional estrella, sigue siéndolo, pero el profesional estrella casi exclusivo de una institución de este tipo era el abogado. Y la temática común era la situación laboral, bueno, obviamente en esas negociaciones que había que hacer con el sindicato. Pero recordemos que en esa época, en los 90, casi no había paritarias, no variaban los sueldos por el famoso 1-1. Entonces dije, esta es una oportunidad para empezar a trabajar en otros temas que tienen que ver con ser más competitivo, incorporar herramientas que estaban apareciendo. En ese momento terminaba mi posgrado en marketing, había estado trabajando en el Entur, y una de las cosas que se habían logrado era introducir en la ciudad el tema del Buró de Convenciones, que nace en 1995, mi primer año en la Asociación de Hoteles, siendo Mar del Plata también la primera en tener ese buró. Entonces aparecían temas que eran justo lo que estaba estudiando, y un montón de cosas para poder hacer, corriendo un poco ese rol tan emblemático del abogado, y siendo la primera gerente profesional en turismo, y bueno, y por ahí también decir mujer en la asociación. De esto lo único que yo quiero decir, importante me parece que se marca, es siempre esta lucha de intereses individuales contra el interés común que se busca en la asociación. Y aquí vamos un poco a lo que dice la teoría, ¿no? El traje de dirigente es difícil de llevar, se le exige al pobre dirigente casi que sea magia, autoridad, presencia, prudencia, equilibrio, que pueda resolver todas las situaciones conflictivas, que sea un par con gran esfuerzo, con creatividad, que deje un espacio para crecer y mejorar. Yo creo que estas aspiraciones, que no son tan fáciles de lograr en la práctica, son las que siguen impulsando a las instituciones en su rol de resolver los temas comunes. Y en cada experiencia hay algo de esto en aquellos que deciden ser directivos de una asociación. Acá tenemos un esquema que habla de el líder ideal o el ideal del líder. Es decir, en estos tiempos tan problemáticos es muy difícil encontrar respuesta para todo fácilmente si no logramos ese trabajo en equipo. Entonces, empezando a analizar las problemáticas institucionales, nombré algunas que son las más comunes. Primero, a la institución se la critica de escasa representatividad. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue analizar en la asociación, bueno, la cantidad de hoteleros, la cantidad de gastronómicos, contrarrestarlo contra la oferta real de la ciudad. Si uno mira los números y el crecimiento y la dinámica de algunas empresas, la representatividad siempre va a estar en cuestión. Por ejemplo, la asociación hoy tiene casi la mayoría de la hotelería, pero sigue siendo en gastronomía poco representativa si miramos los números totales. Eso nos habla también de dos tipos de actividad y de personalidades ante la dirección de características distintas. También hay cuestionamientos siempre sobre el manejo de los recursos. A veces son cuestionamientos que no tienen base o fundamento, son más opiniones sin conocer en profundidad qué se hace o no se hace, que todo obviamente se comunica, pero también es otra de las cuestiones que a veces se plantean para una institución. El tema de cómo se eligen las autoridades, hay casos donde hay
una especie de continuidad familiar, donde en este caso el sector privado a veces parece más lo que hace el sector público, ¿no? Donde trata de mantener por una situación de lealtades y de confianza personas que conoce en la dirigencia. El tema de los cargos, una de las cosas que a mí me pareció siempre muy democrático y muy acertado en la Asociación de Mar del Plata es su estatuto, que ya tuvo varias modificaciones, después les voy a contar la última versión, pero había en la Asociación de Mar del Plata, los presidentes no podían durar más de 4 años, simultáneamente, leyendo otros estatutos de otras filiales similares en otros lugares del país, no había un límite a la permanencia. Bueno, tiempos y dedicación, siempre un dirigente responde a una empresa, a una familia empresaria, siempre necesita de alguna manera el apoyo o el acompañamiento de sus socios, si tiene socios en la empresa, o de su familia, si la empresa es una empresa familiar, que le permita poder cumplir con ese rol en la forma más eficiente y más responsable posible. A veces hay inclusive, si hablamos un poquito de empresa familiar, algunos de esos roces entre el hermano que es directivo de la asociación y los que se tienen que ocupar de la empresa, entendiendo finalmente la necesidad de poder ser un eje transformador de la realidad de todos, ¿no? De aceptar que lo que se busca a través de la dirigencia es eso, mejorar la situación para la mayoría de los representados. Y la pregunta, la última, es lo de gestión participativa. Una vez se imagina la gestión participativa como el modelo ideal para poder dar respuesta a todas las necesidades y para que la gente se sienta parte de la institución. En este tema de gestión participativa, mi experiencia en todos estos años es que siempre fue muy compleja, fue difícil, a todos les costaba mucho. Hay que pensar que la economía, el país, se fue problematizando, entonces poder participar con tiempo, con esfuerzo, con dedicación, siempre fue bastante complejo. En un punto, ahí creo que la gestión que hacíamos desde la asociación, digo en plural porque para poder lograr un montón de cosas y poder reemplazar en algunos casos la ausencia de directivos gestionando, uno tiene que armar un equipo que tenga la misma filosofía de trabajo, de espíritu, y que quiera generar todo el tiempo opciones que mejoren la situación tanto de la ciudad como de los empresarios. Así que muchas veces uno cumplió el rol de un directivo, participando de reuniones, defendiendo posiciones. En mi caso, y como consecuencia también de venir del Entur, ya me conocía la prensa local, con la cual tenía una excelente relación, la cual apreciaba las gacetillas de prensa o los informes más técnicos, que lo que generalmente daba un político, y eso también me permitió cumplir ese rol con mucha dedicación, siempre pensando que convocada al horario que fuera, en el horario que fuera, con el clima que fuera, uno tenía que estar presente con la prensa y con la comunicación en función de los intereses de la hotelería y la gastronomía, del destino. Así que eso también fue muy importante para realizar. Bien. Bueno, acá estamos también con temas que son, podríamos decir, el ideal del líder, mantenerse en un compromiso personal y una activa y permanente participación. Conciencia de las situaciones en las que puede y debe intervenir. Lograr un camino de coherencia en la acción, lanzarse en la búsqueda de desafíos y en la asunción de riesgo, ofrecer su propia seguridad y equilibrio para sostener su lucha. El dirigente puede tratar de hacer todo esto
debiera hacerlo, pero a veces es bastante complejo encontrar una persona que todo el tiempo pueda tener estas cualidades si no tiene un acompañamiento del resto de la comisión directiva, donde no se puede formar un equipo donde tengamos a más de uno en la misma idea, en la misma forma de comunicar y contando las cosas de la forma más profesional. Así que esto para mí son objetivos a alcanzar, que siempre tienen que estar presentes, que siempre deben guiar el camino del dirigente en la representación de sus empresas asociadas. Que cada vez es más difícil lograr esto por un entorno que cada vez es más complicado para poder lograr en la relación con los otros sectores, con el sector político, los objetivos que se quieren alcanzar. Bien. Le seguimos pidiendo cosas al pobre dirigente, un pensamiento crítico, que pueda hacerse preguntas, que pueda presentar otras alternativas, que no hay una sola realidad, una sola verdad, una capacidad de análisis que a veces se ve de alguna manera frustrada por las ganas, por las ideas. Es decir, una de las cosas que me parece que todavía falta profundizar es esa posibilidad de evaluar las alternativas con herramientas más técnicas. Yo sigo viendo muchas ideas, deseos, algunas veces lo llamo pasmos, porque es como la solución al momento, y nos falta pensamiento crítico todavía para esa toma de decisiones. Obviamente pensamiento estratégico. Cuando hablo de pensamiento estratégico, lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de que somos muy malos para planificar. Lo veo en las instituciones, lo veo en el sector público. El pensamiento estratégico implica imaginarnos futuros, situaciones a las que queremos llegar, y poder tener respuestas y soluciones en función de esos objetivos. Creo que ahí todavía hay un debe, y que se vea, no sé, se vea a lo largo no solamente de nuestro sector, sino de otros, inclusive de la política. La inteligencia emocional y la capacidad relacional la necesitamos para poder armar grupos de trabajo, para poder interpretar las distintas realidades de cada empresa o situación, y para poder manejar con sabiduría las diferencias. Yo veo ahí alguna mejora de poder entender y profundizar en las diferencias para poder seguir trabajando en conjunto. Me preocupa más casi es el tema de esa poca capacidad que tenemos de poder pensar futuros. Calculo que tiene que ver con la realidad de todos los días, de la Argentina, que es sumamente compleja para esto, pero que nos permitiría estar seguro mejor en el futuro. Bien. El espacio de intervención, de alguna manera lo conocemos: el sector público, el resto del sector privado, el sector turístico, otros sectores, los medios de comunicación, los gremios. Es sumamente amplio. El dirigente deberá priorizar el interés común sobre el individual, deberá tener capacidad de soportar situaciones difíciles, no se tiene que frustrar, tiene que estar presente cuando todos lo necesitan. Muchas veces
todo esto que suena bastante bien es bastante más difícil de lo que se cuenta, y muchos presidentes o dirigentes quedan bastante solos en situaciones difíciles, poniendo a veces en riesgo también sus empresas, ¿no? Así que bueno, esto tiene que ver, me parece, con una posibilidad de capacitarse, como fue la propuesta que hizo FEGRA a los directivos de todo el país, una posibilidad de comprender que al presidente o a su equipo más cercano hay que acompañarlo en las distintas situaciones que tiene que enfrentar. Bien. Bueno. Entonces, las instituciones deberían lograr liderazgo en la dirigencia, compromiso, coordinación, cooperación, trabajar en conjunto y profesionalizar la gestión. En este punto 04 es donde aparecen los asesores, los gerentes, los directores ejecutivos, donde es la posibilidad de poder brindar a esta institución herramientas, respuestas para que ellos puedan cumplir mejor los 3 puntos anteriores. En ese punto de profesionalizar la gestión, hay un mundo de posibilidades para poder mejorar, y si bien uno por ahí habla de temas que parecen muy comunes, cuando uno empieza a desarrollar procedimientos, por ejemplo, que no existían, formularios, formas de controles, empieza a profesionalizar la gestión y genera dentro de la institución una forma de trabajo que antes no existía. Cómo se hacen, cómo se va a captar un socio, si hay un plan de trabajo, un programa de acción, cómo son los servicios que se van a brindar, cómo se responde a los distintos pedidos, cómo se define un estilo para una revista. Es decir, si todas esas cosas las empezamos a generar como procedimientos, están escritas, eso hace crecer mucho la institución y evita también que haya compromisos que hay que cumplir cuando no hay un procedimiento para aplicar, o cómo se va a elegir un nuevo asesor, qué es lo que se le va a pedir concretamente a alguien que vamos a contratar para prensa. Es decir, empezar a tener anticipadamente decisiones sobre cómo se va a trabajar en la institución. Bien, ¿cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta un profesional o un asesor en este tipo de instituciones? ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan que tienen que ver con las distintas formas de gestionar? Las 3 primeras tienen que ver con lo mismo. Si vamos a elegir trabajar con profesionales, o vamos a trabajar con gente que conocemos, a la que le tenemos lealtad, a la que le tenemos confianza. Entonces, esto es alguna de las cosas que uno empieza a ver que aparecen en las instituciones. Amiguismo versus capacidad, lealtad versus eficiencia, que simplemente se resuelven con definir específicamente y previamente qué es lo que necesitamos y quién puede ofrecernos eso que necesitamos de la mejor manera, con mayor eficiencia, con mayor desarrollo profesional. Después tenemos otro problema, que es la ética versus la corrección política. Esto apunta a la relación con el sector público, si es conveniente o no para la institución enojarse, discutirle una decisión, exigir o aceptar alguna propuesta que no es la mejor en función de un objetivo mayor. Entonces ahí siempre hay un juego de acompañar siempre,
desde las instituciones a todas las propuestas, tanto de los entes de turismo como de los legislativos, en función de lograr el mejor resultado para las empresas. Y ahí se juega también un apoyo en función siempre de esperar lo mejor. Este punto es el que me parece que yo veía como mayor asombro, que es el que tiene que ver con las decisiones espasmódicas, sin profundizar en la problemática, sin analizar por qué pasaba lo que pasaba, pensando a acciones o respuestas sin tampoco explicar el porqué, ¿no? Un poco lo que yo hablaba de la no planificación, o de que muchas veces se plantean ideas sin fundamento o sin justificar los motivos de las cosas que pedimos, ¿no? Eso es bastante común. Tiene que ver con bueno, la necesidad de responder, a veces de los socios, a veces de los directivos, la necesidad de encontrar soluciones, pero bueno, uno intenta, o se intenta en ese camino, que a la hora de pedir una solución, una respuesta, una acción promocional, se haga algún tipo de evaluación que pueda definir cuál es la mejor alternativa para la problemática pensada, y no que se decida sin ningún análisis. Temas de urgencias e importancia, que muchas veces la situación te lleva a ocuparte de algunas cosas que son en ese momento urgentes, y lo importante siempre se pospone. Recién estaba, mejor dicho, ayer estaba mirando, estoy desde el 1995, recién pudimos incorporar en la última modificación del estatuto, que fue un estatuto que se cambió ahora en pandemia y con una asamblea virtual, misión, visión, valores y valores, ¿no? De la asociación, que sí tenía sus objetivos muy claros, y me acuerdo que, bueno, yo los redacté y fueron aprobados así, pero muy rápido. Es decir, de alguna manera todo lo que marcaría el futuro que uno plantea para la institución, a veces se posterga con todas estas necesidades urgentes. Obviamente hoy la urgencia era poder trabajar y la pandemia, pero bueno, intentamos también que la asociación aporte o cuestione o pregunte sobre temas que van más allá de las realidades anuales, ¿no? Bueno, simplificación versus complejidad, pragmatismo versus estrategia, la mirada a corto plazo, la mirada a largo plazo. Hay entre todas estas un juego que nos permite ser más o menos profesionales y tener un poco mayor de calidad de gestión mirando hacia el futuro. Lo de transparencia versus opacidad también es una problemática que a veces aparece en las instituciones. A veces son amiguismos también, como hablábamos al principio, decisiones que apuntan no a la mejor opción, sino la opción en la que más confío, en la que conozco, en la que necesito devolver por ahí un favor, ¿no? Entonces, estas problemáticas, uno las puede ver, se manifiestan bastante, y bueno, se intenta crecer, ser más profesionales y buscar siempre las mejores opciones para seguir adelante. Yo en estos temas soy bastante luchadora, con resultados parciales, pero lo que me gusta de seguir trabajando en esta entidad es que, a pesar de esas luchas y esas búsquedas de
de mejoramiento, que a veces se puede y a veces no me impiden o no me frustran para seguir en el intento. Es decir, sigo siendo aceptada, escuchada, y a veces se aceptan los planteos y a veces no. Bien. ¿Qué pasa en una entidad como la Asociación de Hoteles? Se buscan propósitos colectivos, que generalmente son los objetivos que se tiene de representar a todas las modalidades de hotelería y gastronomía. Se trata de definir valores compartidos, de tener recursos para trabajar y de armar estructuras para poder resolver las problemáticas. Si uno viera un organigrama de esta asociación, obviamente está la comisión directiva, están los socios, y después hay una serie de profesionales que responden a dar soluciones a las distintas problemáticas que a lo largo del tiempo se han aumentado. No solamente por las problemáticas particulares que tienen las empresas hoy. Hay momentos que uno necesita desesperadamente abogados, hay momentos que uno necesita desesperadamente contadores, y aparecen otros profesionales también para ayudar a los socios, como en algún momento arquitectos que tengan experiencia en el tema de accesibilidad turística, temas que tienen que ver con bromatología, gestores para resolver presentaciones a los ministerios que complejizan a la actividad, y bueno, que uno va interactuando con todos estos profesionales nuevos, básicamente también lo que tienen que ver con la tecnología, que van apareciendo, y va aprendiendo, y tiene cada vez más herramientas para poder ser como el soporte de esas necesidades para todos. Pensando también en estos días en esto, yo recordaba que en esta gestión de tantos años jubilamos al fax, al retroproyector, y la dinámica de la tecnología y de las herramientas que aporta se hace cada vez más evidente. Bueno, la gestión operativa de una entidad implica conocer sus procesos administrativos para cumplirlos de la manera más eficiente. También necesitamos conocer a quiénes son los que recibirán el resultado de nuestro trabajo, que son los socios. Desde que empecé a trabajar, siempre empezamos a tener muchísima información de los socios del sector, estadísticas, relevamientos que generó la asociación en forma propia, y utilizando en algunos casos convenios con casi todas las universidades. Entonces la información empezó a ser un elemento fundamental para fundamentar específicamente todas las propuestas de reclamos, de trabajo, de soluciones al sector público. De una manera bastante, con una continuidad bastante dinámica, para poder tener herramientas que pudieran ejemplificar cuál era la situación de la actividad en determinados momentos o situaciones. Todo este tema de los datos, también hay que aclarar que no es algo que sea perfecto, que muchas veces los datos nos sirven para el tema de la comunicación. Por ejemplo, ahora en pandemia logramos consensuar un número de personal con los sindicatos que representan a las actividades que están en la Asociación de Mar del Plata, un número que todos decíamos de riesgo de pérdida de trabajo, UDGRA, la Asociación de Hoteles, Starpi,
Siempre el tema de los números en economías tan informales como las de Argentina es muy difícil. Es muy difícil de lograr el número exacto, de poder actualizar esos números, pero acá tenemos una gran cantidad de información que después combinamos con lo que produce la Federación y otras instituciones, para poder presentar siempre documentos que sean los más certeros para poder trabajar. Yo me acuerdo, esto es una anécdota por ahí, pero cuando empezamos a hacer desde la asociación el porcentaje de ocupación, que luego combinábamos o comparábamos o nos peleábamos, depende cómo viniera la política en relación con el ENTUR, para ver diferencias o similitudes. Mucha gente, o algunos nos decían, ¿para qué sirve? Y me acuerdo que alguien que pedía los números en cada situación era un hotel como el Sheraton, que uno puede llegar a pensar que nos necesita poco como institución, pero que le permitía a ese hotel de Mar del Plata dar explicaciones o justificar sus propios números en función de los números de la ciudad. En algunos otros casos nadie por ahí de los socios lo solicitaba, aunque sabemos que obviamente la comparación de cada realidad por categoría con el promedio general te pone en un lugar de mejor o menor éxito en una temporada o en un fin de semana largo. También lo que nosotras trabajamos muchísimo acá es cada una de las cosas que generamos, desde un proyecto como puede ser el Festival Gastronómico, desde el programa de capacitación, del cual específicamente me ocupaba, que tuvo que ver siempre con parte de la propuesta de FEGRA, con trabajar también con las universidades locales o escuelas de hotelería y gastronomía, o de invitar profesionales de otras ciudades o de otros lugares para que puedan estar en Mar del Plata y poder ayudar. Siempre tratamos en todo eso buscar siempre hacerlo mejor que la vez anterior. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que nos gusta lograr el equipo de trabajo de la Asociación de Hoteles. A veces, situaciones de crisis que nos han pasado, o de algún objetivo a cumplir que puede reducir la cantidad de recursos para aplicar, nos dejan como stand-by con algún proyecto, pero siempre el objetivo es mejorar. Si yo ahora pensara en todo lo que tiene que ver con la promoción, desde un folleto papel o una guía, pasamos por el CD, pasamos por el QR, hasta tener hoy la versión de las redes en la propuesta promocional de la institución, siempre tratando de mejorar y de generar opciones actualizadas para los socios. Bueno, ahí no, decía áreas de trabajo. En realidad, las áreas de trabajo, y después tengo nuestras fotos, así que no veo ahí, pero las áreas de trabajo que se armaron para la institución, que tiene que ver con el rol ahí sí de la gestión del gerente o del director ejecutivo. Hay un área técnica donde ahí ponemos todo lo que tiene que ver con estos relevamientos, sondeos, investigaciones, programa de captación de socios, programa de comunicación con la prensa, comunicación con los socios, comunicación con potenciales socios, distintos estudios propios y de otras instituciones, relaciones con las instituciones educativas para producir conocimiento. Es un área técnica que nos permite mejorar y crecer y tener información. Después obviamente hay un área administrativa que también hay que hacerse cargo, que tiene que ver por ahí con los recursos humanos, los recursos económicos,
con las gestiones ante el banco, también estar atentas al mantenimiento de la asociación, es decir, cosas de gestión que pasan en cualquier entidad. También hay un área que tiene que ver con las acciones comerciales, institucionales, como nosotros lo llamamos, que es ayudar a las empresas a vender mejor, y que tiene que ver también con una mirada también sobre el destino, que somos conscientes que lo que la gente elige es Mar del Plata, y de allí hacer propuestas que tengan que ver con todo lo que ofrece, y para los socios específicamente, para que ellos puedan vender. En esto también tuvimos, una de las cosas que tal vez más me gusta hacer, y desde propuestas de paquetes turísticos en los 90, cuando los agentes de viajes no vendían el turismo interno, que se vendían por una página en Nación y Clarín, hasta hoy haber tenido un proyecto que hoy está stand-by por la pandemia, de un buscador de reservas en nuestra web. Bueno, hemos crecido un montón y buscamos siempre seguir mejorando. Y obviamente también hay un área que tiene que ver con la comunicación, básicamente. Hemos tenido muchas oportunidades, actualmente tenemos un responsable de prensa, que es un periodista, una periodista en este caso, pero también ahí ese es un tema que desde que empecé a trabajar, todo lo que sea comunicados de prensa, por la buena relación con la prensa, salían de la gerencia. Hoy también, la verdad, en general cada vez que alguien escribe o aporta, bueno, hacemos un control de ese comunicado, de esa información, porque tratamos de mantener una identidad, no solamente en la imagen, sino también en la comunicación, que no genere ningún problema, ¿no? Porque a veces, cuando tenemos así periodistas, a veces, en algunos casos, ha pesado más el periodista que el responsable de prensa de una institución, ¿no? Y hay que ser cuidadoso. Ok. Bueno, elegí el gerente director ejecutivo en estos cinco posibilidades de trabajo. Hay algunos otros autores que plantean más de 11. Y cuando somos un equipo chico, ¿no? Nunca fuimos más de 5 o 4 en la asociación, independientemente de los asesores que son externos, no están siempre, sí son convocados para que colaboren. Lo primero que diría es que todos somos todo, y hay un trabajo en equipo que permite que una cantidad de personas, que no son muchas, puedan sostener y a veces aparecer como más generadoras del sector público, de otras cámaras. Entonces, bueno, a todos nos toca hacer, sobre todo a mí si soy la gerente, hacer actividades operativas. No me disgustan, a veces me han servido para... ahora generalmente la cuota se cobra anual y por transferencia, pero cuando empecé a trabajar acá había un cobrador o cobradora, y muchas veces esa cobradora era yo, que me permitía sentarme con un socio en su hotel o en su restaurante y escucharlo. También, bueno, el administrador de los recursos, del personal, ya lo dijimos. Cuando hablo de liderazgo, tiene que ver con alguien que pueda estimular a que pasen las cosas, en el armado de las listas para nuevas comisiones directivas, en proyectos ambiciosos que hay que argumentarlos para que se decidan. Diseñar es lograr, para mí, alinear todas estas fuerzas de los directivos, de los socios, del equipo, en función tal vez de haber podido plasmar lo que todos dicen y lo que se puede hacer.
y eso plasmado entonces tenga una forma de trabajo y de logro del objetivo. Hubo mucho de esto ahora en la pandemia, ¿no? Mucho y bueno, y ser estratégico para poder mirar qué posibilidades y qué, inclusive, candidatos a mejorar la situación de la asociación podemos lograr. Me ha tocado, en alguna oportunidad, no en esta última, que todo el mundo quería participar, eso lo voy a hablar un poquito al final, pero de buscar para renovaciones de comisión directiva, buscar candidatos que no abundaban. Así que es un poco esa combinación de tareas. Bueno, aportes, ya los dijimos, pero bueno, asesorar en temas de la especialidad, definir áreas de trabajo con objetivos y funciones, ser el vocero ante la prensa, armar equipos de trabajo, desarrollo de contenidos, creo que esa es mi especialidad porque hay pocos que escriben, programa de capacitación, programa de captación de socios, comunicación con los socios, búsqueda de información constante, investigación, trabajo en conjunto con otros profesionales, acciones de promoción y difusión, gestiones, acciones y proyectos. Todo esto está obviamente documentado, no solamente en las memorias, sino también en un montón de trabajo que se puede mostrar. Obviamente es mucho más fácil mostrar una revista, las acciones promocionales y algunos proyectos especiales, que ordenanzas, que también escribimos ordenanzas y hacemos presentaciones propias, en esos casos con un poco de ayuda de los abogados. Bien, ¿cómo estamos de horario? Bueno, acá algunas de las cosas que hacemos en la asociación. La revista institucional, capacitación permanente, acuerdos, actas, informes, cartas, presentaciones, discursos, 26 años de discursos, y formularios para asociar, encuestas, todos los documentos que se van haciendo para actualizar la información y que después se va actualizando. Relevamiento hotelero gastronómico, relevamientos a lo largo del año de algunos temas en específico. Me acuerdo en algún momento que fue como muy anticipatorio, quería subir a la primera web que teníamos las empresas que tenían accesibilidad, que habían generado accesibilidad, rampas, lo que fuera, y bueno, lo tuve que postergar un tiempo porque no había una cantidad suficiente de empresas que ofrecieran estos servicios para que estuvieran en una web de una institución. Así que siempre un poquito como adelantados a que las cosas pasen, y bueno, los tiempos permiten, después que sea una disposición obligatoria o haya alguna concientización que permita la aparición de algunos servicios que no tenían. Bueno, ¿cómo estamos de horario? Estamos en horario casi. Acá les quería mostrar, más con fotos, que para hacerlo una parte más divertida, que no siga hablando, algunos de los proyectos especiales que por ahí se involucran en todas esas gestiones de todos los días que tenemos. Antes de la pandemia, a propuesta del Museo Histórico Municipal, Roberto Barilli, nos invitó a la asociación a hacer una muestra de los hacedores, que ya la habían hecho el año anterior con la Cámara de Constructores, y tuvimos que hacer un estudio de la historia de la hotelería y la gastronomía de 1920 a 1970. En esta muestra hablamos un poquito antes, porque la parte fundacional de Mar del Plata, que es la que el museo tiene más información, es como la más seductora de todo lo que podemos mostrar, y la extendimos un poquito, y por lo menos antes de la pandemia el objetivo era poder seguir investigando a la hotelería y la gastronomía hasta nuestros días. Así que bueno, la muestra implicaba una muestra física que se veía en el museo, que se pueden ver ahí algunos de los paneles, objetos que los socios nos habían facilitado de la época, de los establecimientos de la ciudad, en una
que se podían ver, y después había cápsulas con historias familiares que se pasaban en un televisor, y luego un ciclo de charlas con distintas temáticas, pero bueno, de empresas que seguían vigentes en este periodo, y cómo se habían desarrollado, habían nacido, y cómo seguían estando vigentes en la ciudad. Hermoso este. Bueno, más fotos ahí de este trabajo, que lo hicimos aparte muy rápido. Eso también es una característica acá del equipo de trabajo, porque en el año anterior, 1919, la asociación cumplía 100 años, y trabajamos muchísimo en un montón de propuestas, que ahora se las voy a mostrar también, y le dijimos que sí al museo, y teníamos que llegar, y llegamos. Bueno, esta es la muestra. Planteamos no solamente, bueno, la muestra, la historia institucional también, ¿no?, de la asociación, cómo había nacido, quiénes habían sido los socios fundadores. Bien, ahora nos vamos al 2019, porque esto también fue la primera vez que un presidente nos propuso hacer esto, y armamos para todo el año 2019, en conmemoración al 70º aniversario de la asociación, un proyecto turístico, social y cultural que implicaba hacer espectáculos artísticos a lo largo de todo el año, con el apoyo del Teatro Auditorium, también del Teatro Colón, que participó en una de las acciones, en algunos casos gratis o a precios muy convenientes, para devolver de alguna manera a la ciudad, en función de este aniversario, algo que pudieran disfrutar. Así que bueno, hubo la Camerata Bariloche, el Ballet Folclórico Nacional, algunos espectáculos locales, que transformó al equipo de la asociación en no solamente gestores de festivales gastronómicos y todo lo que les conté, sino también casi en, yo quería decir Rottenberg, pero es como decir mucho, ¿no? Pero bueno, pudimos tener la experiencia de saber contratar y apoyar a este tipo de actividades. Muchos que nos decían, hay que confesar todo, hacíamos una encuesta cuando salíamos del teatro y le preguntábamos a la gente quién lo había organizado. Bueno, ahí nos dimos cuenta que teníamos que mejorar posicionamiento de la asociación en la comunidad en general, porque al estar en el auditorio mucha gente decía provincia, otros decían la ciudad, y todos los que vinieron a participar, bueno, destacaron eso, que una entidad privada dedicara recursos y esfuerzos para proponer algo que tuviera que ver con la cultura para la ciudad. Bueno, Camerata. El Ballet Folclórico Nacional, tal vez yo fui la primera vez que lo vi, bueno, y una vez más me sorprendo de la calidad de las propuestas de este país tan complejo, que no pueden competir con cualquier cosa del mundo, la verdad. Acá tenemos lo que fue en el Teatro Colón, que reunimos a la Orquesta Sinfónica Municipal, al Coro Coral Carmina, y a una pianista que es muy joven, y que es conocida ya a nivel mundial, y es marplatense. En esta edición, en esta propuesta, en esta actividad, la entrada era alimento no perecedero, que después hicimos una acción solidaria en distribuir esa donación. Para cerrar el año de la asociación, hicimos un festival de coros en la catedral, 140 participantes, 4 coros de la ciudad, que no era como estar en la Plaza España de Roma, ¿no? Fue fabuloso, fue maravilloso, y un poco cuando terminaba esto, pero era 2019, bueno, lo que circulaba
mi cabeza y la del equipo, obviamente, esto se debería hacer todos los años. Así que nos estábamos preparando para la pandemia con todo esto, creo. Ese es el coro, la catedral en la calle. Increíble. Bueno, también estamos en diciembre, pero en noviembre ese mismo año se organizó, como pasa siempre cada vez que la asociación cumple, cada década, digamos, se hace la reunión de Consejo Directivo de FEGRA en Mar del Plata, que también se suma y esa cena de clausura de la reunión de consejo también fue la cena aniversario de la asociación. En esta oportunidad se invitó sin costo a los socios, y hubo un tema importante en esa, un reconocimiento, un certificado a los socios que participaron, y fue la verdad una idea fantástica, porque a veces es complicado a veces tener a todos los socios juntos para distintos motivos, y muchísimos vinieron y estuvieron muy contentos. Entonces también encontrarse en un momento que no sea pedir que bajen un impuesto está bueno. Bueno, esto más para atrás, pero Mar del Plata, su asociación, hizo el primer festival gastronómico del país. Tuvimos 9 ediciones que fueron mejorando, donde también la mirada sobre este festival, que siempre digo es la mirada de esa época y con lo que queríamos lograr. Si uno miraba el festival encontraba un escenario donde había un concurso de escuelas de cocina, con escuelas invitadas, donde además de las de Mar del Plata, las privadas y las sindicales, apareció a competir Tandil, Rosario, la escuela del HRCC. O sea, teníamos capacitación. Uno de los objetivos era formar profesionales, mejorar a los profesionales de la ciudad. Por otro lado, también teníamos un concurso itinerante de restaurantes. Llegamos a tener 36 restaurantes que participaron y concursaron por el plato marplatense, donde, idea que surgió de este festival, un jurado itinerante iba a cada restaurante y evaluaba como si fuera un comensal. No iba ni a la cocina, ni a las compras, no. Él era un turista, porque siempre todo lo que nosotros hacemos es para mejorar la ciudad para el ingreso de turistas. Entonces el jurado se sentaba y ahí salían 3 ganadores, primero, segundo y tercer premio de 3 categorías de opciones de plato. Isabel acompañó al jurado en alguna oportunidad, Emma, que la leí que está por acá, no sé si se aburrió y se fue, también. Así que además de los jurados siempre iba algún referente de la ciudad. Entonces, concurso de escuelas, concurso de restaurantes. Por otro lado, también teníamos clases demostrativas de los chefs que venían a la ciudad, que no eran de Mar del Plata, pero también de mucho cocinero de la ciudad, que tenía una oportunidad de cocinar en un lugar distinto a la escuela en la que trabajaba o el restaurante donde trabajaba. Excursiones a la zona de la producción, porque como dice el eslogan, de la sierra al mar, los placeres de nuestra cocina. Entonces, cómo lograr con esta calidad, variedad y frescura de los alimentos de Mar del Plata, generar mejores propuestas gastronómicas. Cuando hablo de 2004, uno encontraba, todavía no tenemos el boom de los chefs propietarios, que hoy es una nueva como categoría que tiene que ver con todas esas escuelas que estaban concursando específicamente, y los 90 que trajo las escuelas de hotelería y gastronomía al país. Los sindicatos participando, cocinando. Yo siempre digo, con los sindicatos, le decía a la comisión directiva y a la abogada sobre todo, a mí con los sindicatos siempre me toca la parte que me gusta, o el festival gastronómico o temas de capacitación, y a la pobre abogada le toca ir a pelear paritarias, pero por eso elegí turismo.
Entonces uno miraba de nuevo el festival y encontraba concursos para aprender, herramientas para los socios, para que ese chef que los veía les hiciera una recomendación, la posibilidad de tener un premio, clases de cocina, el INTA, el CFI, un montón de instituciones que participaron en algunas de las ediciones para aportar respuestas o créditos, como sería el caso del CFI, al sector. Muchos stands con productores. Hay que reconocer que no solamente de la zona, cuando los de la zona no se definían, uno tenía de la región o de algunas otras provincias. Espectáculos, sobre todo con artistas locales, ese fue el objetivo, dar un espacio al talento que hay en Mar del Plata. Y bueno, en el último festival estuvo, además de Donato, cocineros argentinos filmando, o sea, íbamos como levantando la puntería cada vez más. Y hubo un año que no lo hicimos porque fue el anterior cumpleaños de la asociación, y yo siempre cuento la misma anécdota, pero yo dejo el auto en una cochera a 4 cuadras de la asociación. Ese año, esas 4 cuadras era una tortura de gente que me retaba porque no repetíamos el festival gastronómico, que fue amado por los marplatenses y que generó también turistas en cada una de sus ediciones. Bueno, algunas fotitos. Con esa traffic se iban a los restaurantes el jurado a comer. Bueno, además también las jornadas turísticas que nacieron en el marco siempre del Día Internacional de Turismo, ¿no? Me acuerdo los primeros años que las desarrollamos, teníamos 10 días de actividades, no solamente en la asociación, sino en todos los que se querían sumar. Museos, el salón de la universidad, y había más de 20 o 25 disertantes en esos días con distintos temas. Bueno, cuando aparece el festival, estaban como presentes en el programa del festival, y cuando lamentablemente ya no lo hicimos más el festival, bueno, para el Día Internacional del Turismo siempre tenemos propuestas que combinan algunos invitados con profesionales locales, ¿no? ¿Qué más? Jornadas turísticas, ahí tenemos los cocineros, tenemos personalidades de reconocida trayectoria dando charlas en Mar del Plata. La revista, que tuvo varias etapas, bueno, cuando yo llegué a trabajar acá, la revista se llamaba Opebar y estaba terciarizada. Y en esta terciarización iba la información de la asociación, y un poco el acuerdo era hacernos la revista y vos ganás con la publicidad que consigas y nosotros no queremos gastar. Pero a veces la publicidad que se conseguía no tenía nada que ver con el sector. Y bueno, yo amé hacer esa revista, la amo todavía. Ahora estamos como, si hacemos la versión digital no la hacemos, y empezó a crecer de una manera en función de conseguir nosotros la publicidad y poner los temas que eran de interés para el sector. Es increíble cuando uno ama lo que hace, como siempre tiene un contenido, un hilo conductor. Yo me acuerdo una vez que otra institución me dice, nos encanta la revista, ¿cómo la hacen? Entonces le dije, tenemos una diseñadora, tenemos una imprenta que elegimos. Bueno, entonces me decís todos los secretos no, porque cada cosa que se pone no es relleno, es pensada para que sea lo mejor en función de una propuesta, ¿no?, a la que queríamos llegar. Así que bueno, nada, me encanta hacer la revista. Cursos, olvídense, de todo, más los que... hay uno específicamente que aparece en el currículum,
que para mí fue muy importante, por más que fue una diplomatura de 1 año de duración, que fue un convenio FEGRA-FASTA, o sea, sale de Mar del Plata, y que fue la primera actividad digital o e-learning que tuvieron las filiales de FEGRA. Sí, casi 10 años también duró esta diplomatura, y ahí tuve la posibilidad de tener como alumno, yo primero daba un módulo, después quedé como directora, pero era quien recibía las preguntas, respuestas, de tener contacto directo con presidentes de filiales, socios de las filiales, empleados de los socios de las filiales, que tenían que terminar haciendo un trabajo, una propuesta de mejora del lugar en el que trabajaban, para que no fuera tan complicado. Bueno, eso también fue mucha información para saber más del sector. Gran propuesta. Bueno, estas son algunas de las cosas que como una genia hace la diseñadora, que yo quiero explicar algo también a esta asociación. No solamente yo voy a cumplir 26 años acá, la abogada también, y la diseñadora, no sé, si no son 26 son 24, y parte del personal también. Lo bueno de todo esto, viste, que uno todavía no le dice licenciada, a mí me dicen, vamos a ver a las chicas de la asociación, y parece que yo entro en ese grupo. Pero bueno, acá tenemos algunas de las cosas que decíamos de comunicación. Nosotros empezamos teniendo una, como les contaba, papel, folletos, mails, vendíamos por los diarios, siempre hicimos acciones comerciales para los socios. Siempre cuesta mucho que adhieran, pero siempre lográbamos tener un número interesante. La que yo hice, la primera, creo que la mejor, la de los 90 y algo, eran 100 empresas, era un folleto que uno lo venía en el diario La Nación y me decían, esto confunde, no me importa, decía yo, porque son más de 100 empresas, que me muestren un operador turístico que tenga esa cantidad de hoteles y restaurantes en un folleto. Hasta, bueno, usar la tecnología para esto. Nosotros tenemos 2 webs, una web institucional y una web comercial, donde aparecen todas estas propuestas, y bueno, y las redes, ¿no? Después eso se duplica en las redes. Siempre estamos pensando en propuestas y invitándolos a adherirse a todos, y también replicando las cosas propias que hace cada uno en su hotel. O sea, nosotros hacemos cosas para que se adhieran en común, muchas propuestas que nos piden a la hora de los congresos, que quieren precios, y en cada momento de fin de semana largo, vacaciones, siempre hay una propuesta. Está muy largo esto. Bueno, está largo, me hacen con el reloj. Nada, lo último que quería decir para terminar esta presentación, quise poner algo de la pandemia, porque de todo esto que estoy contando están cambiando las cosas. Yo ahí puse crisis, protocolos, nuevos actores, más WhatsApp, versus institucionalidad. Entonces, siempre en los cambios hay cosas buenas, hay cosas que hay que corregir, yo lo que vi en toda esta pandemia, primero la primera vez que veo a gente que no puede trabajar y que se está enfermando por no poder trabajar, porque vi muchas crisis a lo largo de todos estos años, pero que no pudieran trabajar nunca. Entonces, la gastronomía empezó a abrir primero, los hoteles cuando abrieron no tenían quien los visitara, así que era como mucha reunión informal en Zooms o en WhatsApp, donde la información a la institución, que nosotros vinimos siempre, primero en horario más cortado, después cuando mejoraron las condiciones con algunas reuniones presenciales, mucho Zoom, se empezaban a reunir donde podían, sábado o domingo, entonces muchas cosas se decidían o no aparecían en la asociación. Entonces ahí había un pequeño ruido de no poder tener, es como yo siempre digo, no es que quiero saber todo, sino el registro de todo lo que hacen, porque probablemente en la última memoria yo conté todo lo que tenía registro, pero se movieron seguro el doble, porque alguien conoce a alguien, entonces vamos a ver el Zoom con el banco, Zoom con el senador, Zoom con el... Y a veces esa información no llegaba. Entonces, esa forma de trabajar en conjunto que vi en pandemia y de querer participar,
creo que es la primera vez que la veo con tanta intensidad. Obviamente el plan B era desaparecer, así que me parece bien. Como tuvieron algunos otros destinos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que aparecían también, la gastronomía fue muy fuerte, nuevos actores, que se llamaban los autoconvocados, ya desde 2019. Nosotros hoy tenemos gran parte de esos nuevos actores adentro de la asociación. El WhatsApp es el medio para utilizar con sus defectos y sus virtudes, y se mezcla la problemática con poder tener un control o un registro de las cosas que van pasando, y los medios de comunicación que son muy informales, y entonces todo como una lucha. Ahora que ya estamos como empezando a trabajar, encima en la asociación tuvimos renovamos estatuto y renovamos también comisión directiva, hoy es comité ejecutivo, y como pasa en otras filiales, hay 2 cámaras con más directivos, o sea, hay más gente en el ruedo, digamos, opinando y aportando, y algunos que tenían alguna trayectoria acá y otros nuevos, pidiendo cosas que ya hicimos. Pero bueno, me parece importante, la ventaja de esta es las ganas de participar, de querer estar dentro de una institución, de haber manejado la crisis, si bien de la que no habremos tenido todo el registro que queríamos, pero con estrategias que les permitieron a muchos poder trabajar bastante, siempre mejor la gastronomía que la hotelería, y de estar teniendo ahora algunas respuestas del sector público que costaban muchísimo más antes, ¿no? Es decir, como antes cuando se presionaba para conseguir algo, la presión no era lo suficientemente duradera, porque seguíamos trabajando y porque dentro de todo se sobrevivía mejor. Hoy hace que la estrategia para lograr las cosas tenga una presión y una continuidad que yo nunca vi. Eso me parece positivo que entren establecimientos que no eran socios. Me preocupa cómo transformar toda esta energía y movida en algo que institucionalmente nos haga más fuerte y no más débiles. Es un poco el desafío de hoy. Bueno, con esto creo que termino la presentación. Así que... ¿Acá? No, rojo. Hay algunas fotitos más de todo lo que tuvimos que hacer. Yo estaba dentro de alguno de esos autos, pero más adelante. Bueno, con esto terminamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvia. Así que, Carlos, si Sí, vos querés... yo te agradezco mucho, Silvia, por tu presentación, que es una experiencia laboral y una experiencia de vida de una licenciada en turismo en el trabajo en una institución privada, como es el caso de la organización de Mar del Plata. Yo digo nada más esto, quizás algún académico quiera hacer uso de la palabra, y te digo, por último, de mi parte, bienvenida a la Academia Argentina de Turismo. Sos una académica más, una compañera más.